El hombre que se ahogó fue el primero en contarme el milagro. La puerta de la parroquia, que había resistido el embate de las peores tormentas en décadas, se abrió de golpe, arrancada de sus goznes con un crujido ahogado por el vendaval. No era un viento cualquiera, era la furia de Dios, encarnada en un norte que, se decía, solo se veía una vez cada siglo. El mar, un monstruo líquido y rugiente, golpeaba el malecón con la fuerza de un ejército enloquecido. Yo, el padre Miguel, estaba de rodillas ante el altar, con el rosario entre los dedos, mis oraciones apenas un susurro inaudible contra el estruendo apocalíptico que venía de fuera. Las velas parpadeaban, amenazando con morir, sumergiéndonos en una oscuridad que parecía tan vasta como la desesperanza que se apoderaba de Puerto Esperanza. Y entonces lo vi, empapado hasta los huesos, con el agua de mar goteando de su ropa y formando pequeños charcos sobre el mosaico sagrado, apareció Mateo. Mateo, el pescador más testarudo, el más cínico, el más reacio a pisar este santuario que consideraba un lugar de hipócritas y sueños rotos. Mateo, a quien todos dábamos por perdido, arrastrado por las corrientes traicioneras de esta tormenta implacable. Su rostro, generalmente una máscara de desafío y amargura, estaba ahora desfigurado por una mezcla incomprensible de terror y asombro. Sus ojos desorbitados reflejaban una visión que desafiaba toda lógica, toda razón. Estaban clavados en mí, pero a la vez, miraban a través de mí, hacia algo que solo él y el infierno de fuera parecían conocer. Detrás de él, uno a uno, emergieron del caos el resto de su tripulación. Fantasmas alados que se materializaban en la penumbra. Se movían en silencio, sus rostros espejos de la misma incredulidad y miedo que poseían a Mateo. No había exclamaciones, ni gritos de alivio por haber sobrevivido al abismo. Solo un silencio pesado, casi reverente, que contrastaba brutalmente con la anarquía del exterior. Se quedaron de pie, inmóviles, como si la misma inercia del milagro los hubiera petrificado, incapaces de romper el hechizo que su capitán había traído consigo. Mi corazón, que ya latía con la prisa de la súplica, se detuvo un instante antes de reanudar su marcha con una fuerza desbocada. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, imposible de respirar. ¿Mateo? ¿Aquí? Él, el hombre que no había cruzado estas puertas en 20 años. Desde aquel día fatídico en que el mar le arrebató a su padre, y con él, cualquier vestigio de fe que pudiera haber tenido. Un hombre que me había evitado con una devoción casi religiosa, cuyas únicas oraciones eran maldiciones lanzadas al cielo cuando las redes regresaban vacías, o peor aún, cuando un compañero de faena no volvía a puerto. Su incredulidad era tan arraigada como el salitre en la madera de su barca, la Perla, ahora probablemente hecha pedazos en algún arrecife oculto. Mateo avanzó tambaleándose. Sus piernas, acostumbradas a la cubierta inestable de una embarcación, ahora se doblaban bajo el peso de algo mucho más grande que la fatiga. No se detuvo hasta estar justo frente al altar, frente a mí, y allí, con una rodilla desgarbada, se desplomó. Sus manos, callosas y curtidas por años de bregar con redes y anzuelos, se aferraron al frío mármol. Su voz, rasposa por el salitre y el grito contra el viento, apenas fue un murmullo cuando me miró con esos ojos extraños y me dijo: «Padre, lo vimos, lo vimos». Su rostro en la tormenta. Las palabras se clavaron en mi mente como astillas de cristal. El rostro, su rostro. ¿De quién hablaba? ¿De quién podía hablar? La contradicción era total, un golpe brutal a la razón. El hombre que se había ahogado en su propia amargura, el pescador que todos dábamos por muerto en el implacable abrazo del mar, estaba allí, vivo, empapado, con el aliento a salitre, declarando un milagro. No solo un milagro, sino la visión de lo más sagrado, lo más incomprensible, en medio de la vorágine más oscura. Era la confesión imposible de un hombre que había renunciado a Dios, un testimonio que no solo contradecía su propia vida, sino que desafiaba la mismísima lógica de la muerte. Afuera, la tormenta seguía aullando, una bestia desatada que ignoraba la revelación que acababa de entrar a mi iglesia. Pero dentro, el tiempo se había detenido, suspendido en el aire denso y salado. Yo, el padre Miguel, un hombre de fe, de textos sagrados y de rutinas pastorales, me encontré de repente al borde de un abismo. ¿Cómo podía un muerto hablar? ¿Cómo podía un ciego de corazón ver? La respuesta no estaba en mis libros ni en mis sermones. Estaba en los ojos aterrorizados de Mateo, en la quietud de los otros pescadores, en el eco de esas palabras inauditas, y yo sabía con una certeza fría que me recorría la espina dorsal que mi vida y la de Puerto Esperanza jamás volvería a ser la misma, porque la tormenta no solo había traído destrucción, había traído un secreto, y ese secreto me exigía ser escuchado, me exigía entender. Afuera, la tormenta seguía aullando, una bestia desatada que ignoraba la revelación que acababa de entrar a mi iglesia.
Pero dentro el tiempo se había detenido, suspendido en el aire denso y salado. Yo, el padre Miguel, un hombre de fe, de textos sagrados y de rutinas pastorales, me encontré de repente al borde de un abismo. ¿Cómo podía un muerto hablar? ¿Cómo podía un ciego de corazón ver? La respuesta no estaba en mis libros ni en mis sermones. Estaba en los ojos aterrorizados de Mateo, en la quietud de los otros pescadores, en el eco de esas palabras inauditas, y yo sabía con una certeza fría que me recorría la espina dorsal, que mi vida y la de Puerto Esperanza jamás volvería a ser la misma, porque la tormenta no solo había traído destrucción, había traído un secreto, y ese secreto me exigía ser escuchado, me exigía entender. Y para entender, mis queridos hermanos, uno debe primero conocer el lugar donde el milagro echó raíces, y a las almas que lo nutrieron con su espera y su dolor. Puerto Esperanza no era un lugar cualquiera. Era y sigue siendo un trozo del alma de México, bañado por el Pacífico, esculpido por el viento salado y acunado por el incesante vaivén de las olas. He tenido el privilegio de servir a esta comunidad, de ser su pastor, de compartir sus alegrías y sus penas, durante más de 3 décadas. 30 años de ver el sol levantarse sobre el mar, pintar el cielo con tonos de esperanza y despedirse cada tarde con la promesa de un nuevo amanecer. Puerto Esperanza es un pueblo tejido con redes de pesca, salitre y una fe tan profunda como el océano que le da sustento, y a veces un dolor incomprensible. Las casas, modestas y coloridas, se aferran a la ladera como si también ellas temieran ser arrastradas por las mareas. En cada puerta, un pequeño santuario, la Virgen de Guadalupe, San Pedro Pescador, un rosario bendito. El olor a pescado fresco, a motor de lancha, a copal quemado en alguna ofrenda, flotaba en el aire, una fragancia de vida y de tradición. Aquí, la fe no es un concepto abstracto que se estudia en los libros, es el aire que se respira, el pan que alimenta, la sal que preserva. Es la luz que guía a los marineros en la noche, y el consuelo que abraza a las viudas que esperan en la orilla. Los niños juegan con caracoles y la espuma de las olas, mientras sus madres, con las manos curtidas por el trabajo, desentrañan las redes, remendando los hilos rotos, una metáfora perfecta de cómo reparaban sus propias vidas después de cada golpe del mar, porque el océano, que les daba el sustento, también les reclamaba su tributo, y en Puerto Esperanza, cada familia tiene una historia que contar, una cicatriz que mostrar, un ser querido que el mar se llevó consigo al abismo. Es en ese delicado equilibrio entre la generosidad y la crueldad del mar, donde la fe de mi gente se forja y se fortalece. En el corazón de esta comunidad estaba Elena, la esposa de Mateo. Si Mateo era la tormenta, Elena era la calma que la precedía y la seguía. Una mujer de oración incansable. Su presencia en la primera banca de la iglesia era tan constante como el tañido de las campanas al mediodía. Sus manos, pequeñas y fuertes, siempre sostenían un rosario de cuentas desgastadas. Cada cuenta pulida por el roce de sus dedos en innumerables «Dios te salve María». Sus ojos, profundos y serenos, albergaban una luz que ninguna pena podía extinguir por completo. Había visto la dureza de la vida, había sentido el aguijón de la incertidumbre cada vez que Mateo se hacía a la mar, pero su fe era un ancla que la mantenía firme, inamovible, en medio de cualquier oleaje. Nunca la vi quejarse, nunca la escuché blasfemar contra el destino o contra Dios. En ella, la aceptación y la esperanza eran una misma cosa. Ella rezaba no para que se hiciera su voluntad, sino para que se hiciera la voluntad, esa que está más allá de nuestra comprensión, pero que siempre es para nuestro bien, aunque el camino duela. Y luego estaba su hijo, Santiago, un muchacho de apenas 14 años, pero con un corazón tan puro y brillante como el sol, reflejado en el mar en un día despejado. Santiago era monaguillo en mi parroquia, el más diligente y devoto que he tenido en años. Sus movimientos en el altar eran gráciles y reverentes, su voz clara y dulce cuando respondía en latín o en español. Su fe no era una herencia pasiva, era un fuego vivo que ardía en él. Pero esa fe, tan natural y espontánea en el chico, contrastaba dolorosamente con la oscuridad que se había asentado en el alma de su padre. Santiago sufría por la incredulidad de Mateo, por la distancia que se abría entre ellos, un abismo no de kilómetros, sino de espíritu. Sus ojos infantiles a menudo buscaban los míos, silenciosamente, como buscando una respuesta, un consuelo, una esperanza de que su padre algún día vería la luz que él tan claramente percibía. Y Mateo, Mateo. Él era el nudo gordiano de nuestra comunidad, el desafío más grande para mi pastoral y para la fe de su propia familia. Un hombre endurecido por la tragedia, que veía a Dios no como un salvador, sino como un rival caprichoso que jugaba con las vidas de los hombres. El mar se llevó a su padre cuando él era apenas un muchacho, en una tormenta similar a la que acabábamos de vivir, aunque de menor intensidad.
Ese día algo se rompió en él. Se sintió traicionado por el mar que amaba y por el Dios al que, según él, su padre había servido fielmente. Desde entonces, cada ola que rompía en la orilla era un recordatorio de esa pérdida. Cada jornada de pesca, un desafío personal a un poder superior al que se negaba a doblegarse. Su cinismo era una coraza, gruesa y pesada, que lo protegía de cualquier nueva herida, pero que también lo aislaba del consuelo y del amor. Sus palabras eran a menudo mordaces, su mirada esquiva. Había dejado de pisar la iglesia hace 20 años, no por ateísmo explícito, sino por una amargura tan profunda que se había convertido en su propia religión. Para él, el único Dios era el trabajo duro, la habilidad de sus manos y la fuerza de su voluntad. Y sin embargo, en el fondo, sabía que en el mar, el hombre es solo una mota, a merced de fuerzas que lo trascienden. Esa contradicción lo consumía, lo hacía aún más huraño y solitario. La relación entre Mateo y Santiago era un reflejo de este abismo. Mientras que Santiago anhelaba la cercanía de su padre, Mateo mantenía una distancia emocional, quizás por temor a que el mar le arrebatara también a su hijo, o quizás por no querer contaminar la fe sencilla del muchacho con su propia amargura. Los vi a menudo a orillas del mar, Santiago intentando mostrarle un caracol que había encontrado, o una piedra curiosa, y Mateo respondiendo con monosílabos, con la mirada perdida en el horizonte. Elena, con su sabiduría silenciosa, siempre intentaba tender puentes, pero el muro de la incredulidad de Mateo era formidable. La comunidad entera de Puerto Esperanza no era ajena a la situación de Mateo. Aquí, en un pueblo tan pequeño y unido, el dolor de uno es el dolor de todos. Y así, en silencio, con esa discreción y respeto tan característicos de nuestra gente, rezaban por el alma de ese hombre perdido. Lo hacían en sus hogares al caer la noche. Lo hacían en la iglesia, antes y después de cada misa. Lo hacían con cada jaculatoria lanzada al viento, mientras remendaban redes o cocinaban el alimento. No era un juicio lo que ofrecían, sino una súplica sincera al Padre Misericordioso para que ablandara ese corazón endurecido. Entendían que Mateo no era un hombre malo, sino un hombre herido, un náufrago del espíritu que se había ahogado en su propia amargura mucho antes de que la tormenta lo arrastrara al mar. Para mí, como su pastor, Mateo era una preocupación constante. Había intentado acercarme a él en diversas ocasiones, ofrecerle una palabra de consuelo, una invitación a la confesión, un simple gesto de presencia, pero siempre chocaba contra ese muro de resentimiento. «Padre, usted con sus libros y sus santos, y yo con mis manos y mi barca», solía decirme, con una sonrisa amarga que no llegaba a sus ojos, cada uno a lo suyo. Y yo, respetando su espacio, solo podía ofrecer mi oración silenciosa, confiando en que la semilla de la fe, aunque enterrada bajo capas de dolor y escepticismo, un día germinaría. Esta era la realidad de Puerto Esperanza, un pueblo de fe inquebrantable, pero con un alma herida en su corazón. Un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban con cada marea. Y donde la necesidad de un milagro, de una señal clara de la presencia divina, no era un lujo, sino una urgencia. El cinismo de Mateo no solo era un desafío para él y su familia, era una sombra sobre la luminosa fe de todo el pueblo. Su testimonio, su eventual renacimiento, sería un faro, no solo para su hogar, sino para todos nosotros. Y así, mientras Mateo se arrodillaba ante mí, empapado, con esas palabras imposibles flotando en el aire de la sacristía, mi mente hizo un recorrido relámpago por todos estos años, por todas estas almas. Entendí que el milagro que me relataba no era un evento aislado, un capricho divino. Era la respuesta a décadas de oración silenciosa, al sufrimiento de una esposa, a la fe inquebrantable de un hijo, a la esperanza de toda una comunidad. Era la culminación de un drama humano y divino que se había estado gestando, gota a gota, lágrima a lágrima, en el corazón de Puerto Esperanza. Y yo, su humilde pastor, estaba a punto de ser testigo de su más gloriosa revelación. La revelación que Mateo traía consigo, esa declaración imposible sobre el rostro de Cristo en el corazón de la tormenta, era, sí, la culminación de un drama de fe que se había cocido a fuego lento en nuestro Puerto Esperanza. Pero antes de la luz, había de venir la más profunda de las oscuridades. Antes de la calma milagrosa, debíamos enfrentar la furia de lo que los viejos del mar, con un escalofrío en la voz, llamaban simplemente el norte. Ya días antes, el ambiente se había enrarecido. Los cielos, normalmente un lienzo vibrante de azules y turquesas sobre el Pacífico, comenzaron a teñirse de un gris plomizo, denso y amenazador.
El viento, que solía ser una brisa juguetona o un soplido constante que mecía las palmeras, se hizo caprichoso, con ráfagas secas que levantaban la arena y la sal del suelo y la arrojaban con una violencia inusual. Los barómetros en el muelle, esos pequeños círculos de latón que los pescadores consultaban con la reverencia de un sacerdote leyendo un oráculo, caían sin piedad, marcando una presión atmosférica que no auguraba nada bueno. Los pescadores más experimentados, con sus rostros curtidos por el sol y el salitre, fruncían el ceño y hablaban en voz baja sobre la llegada de un temporal de esos que hacen historia, de esos que el mar nunca olvida. Recuerdo a don Ramón, el patrón más antiguo del puerto, un hombre que había navegado esas aguas desde antes de que yo naciera, con la mirada perdida en el horizonte. Me lo encontré una tarde sentado en su banco habitual frente al mar, con su gorra de lana calada hasta las cejas. «Padre», me dijo, sin quitar los ojos de las olas que empezaban a encresparse con una furia inusitada, «este norte viene bravo. El mar tiene un aliento distinto, un olor a metal mojado, a trueno antes de la descarga. El cielo está enfermo, padre, enfermo de cólera». Sus palabras, cargadas de la sabiduría ancestral de quien vive de la caprichosa voluntad del océano, me calaron hasta los huesos. No era una predicción, era una sentencia. Los pronósticos de la radio, esos que apenas escuchábamos en la tranquilidad de nuestro rincón apartado, empezaron a repetirse con una urgencia que no podíamos ignorar. Hablaban de un norte inusual, de una convergencia de sistemas que prometía vientos huracanados y lluvias torrenciales como no se habían visto en décadas. Las autoridades locales, con la voz temblorosa de quien sabe que está a merced de la naturaleza, recomendaron a todas las embarcaciones permanecer en puerto. Pero la vida en Puerto Esperanza era dura, un equilibrio precario entre la generosidad del mar y la constante amenaza de su ira. Los pescadores vivían al día, y el mar, a pesar de las advertencias, seguía siendo su único sustento. Había sido una temporada difícil. Las sardinas, el sustento principal de muchos, se habían desplazado, y las langostas y camarones eran esquivos. Los ahorros se habían agotado y las familias dependían de esa última jornada, de lo que pudieran pescar antes de que la tormenta cerrara el puerto por completo. Era una decisión desgarradora, arriesgarlo todo en el mar o ver a sus hijos irse a la cama con el estómago vacío. La fe, en esos momentos, no solo era una cuestión espiritual, era la esperanza de que Dios, de alguna manera, les permitiría volver con algo de comida, con algo de dignidad. Mateo, como de costumbre, fue el más recalcitrante. Elena, con el corazón en un puño, le había suplicado que no saliera. Lo vi aquella noche cuando fui a su casa a charlar, a ofrecer una palabra de consuelo. Elena, con el rostro marcado por la angustia y el insomnio, apenas había tocado su cena. Su mirada, tan expresiva y dulce, reflejaba una tormenta interior que apenas podía contener. «Mateo», le decía con la voz suave pero firme, «los vientos están cambiando. Los viejos dicen que es peligroso. Quédate. Por favor, quédate. Piensa en Santiago, en lo que pasaría si...». Pero Mateo, con esa testarudez suya que bien conocía el pueblo, la interrumpió con un golpe en la mesa, haciendo temblar los pocos trastes. «Basta, Elena. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que nos quedemos sentados mirando cómo el hambre golpea la puerta? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras otros, menos cobardes, salen y traen algo para la mesa?» Su voz era un rugido, una mezcla de orgullo herido y desesperación mal disimulada. «El mar es mi vida. No voy a dejar que un poco de viento me asuste. Los barcos pequeños siempre encuentran un resquicio». Lo más alarmante, lo que me heló la sangre, fue lo que Mateo añadió a continuación, con esa sonrisa amarga que le salía cuando su cinismo se mezclaba con su resentimiento. «Además», dijo, levantando la vista para encontrar a su hijo Santiago, que, como un pequeño espectro, escuchaba la discusión desde el umbral de la cocina. «El chico debe aprender a no temerle a un poco de viento. Ya es hora de que se haga hombre, de que entienda cómo es esto de ganarse el pan. No quiero que sea como tú, Elena, rezando y temiendo a cada sombra. El mar no respeta a los miedosos». La frase se quedó flotando en el aire, como un veneno. Elena ahogó un gemido, y yo sentí un escalofrío. Llevaba a Santiago, a su propio hijo, a esa embarcación frágil, directo a las fauces de la inminente tormenta. Era una prueba de fuego que iba más allá de lo prudente. Era casi un desafío abierto a los cielos, una bofetada a la fe de Elena y a la mía. Santiago, el monaguillo de corazón puro que sufría en silencio por la incredulidad de su padre, miró a su madre y luego a mí, con unos ojos grandes y asustados, pero no dijo una palabra. Su obediencia al padre era tan profunda como el amor de su madre por Dios. Aquella noche el sueño me fue esquivo. Recuerdo haber pasado horas en la capilla, en la semioscuridad, con el murmullo de las olas que ya sonaba distinto, más grave, más cercano, como un rugido lejano de bestia marina.
Rezaba por ellos, por todos los pescadores que, a pesar de las advertencias, habían decidido arriesgarse. Rezaba en especial por Mateo, por su alma, por esa dureza que el dolor le había agravado. Y, rezaba con una angustia particular por Santiago, ese niño que era la encarnación de la inocencia y de una fe tan pura que a veces, en su simpleza, me avergonzaba. La mañana siguiente amaneció con un presagio que pesaba en el aire. El cielo, en lugar de los colores nacarados del amanecer, era de un gris enfermizo, denso y opaco, como una herida abierta en la atmósfera. No había un solo rayo de sol que prometiera el día. Las nubes, bajas y pesadas, parecían querer abrazar el pueblo, envolviéndolo en un sudario de melancolía. El viento, aunque aún no era el huracán anunciado, soplaba con ráfagas heladas y cortantes que se colaban por las rendijas de las casas y silbaban entre los techos de palma. El olor a salitre, que normalmente era refrescante, ahora se sentía pesado, cargado de humedad y de un extraño hedor a algas podridas, como si el mar mismo estuviera exhalando un último y sombrío aliento antes de su gran embestida. El puerto, que a esa hora solía ser un hervidero de actividad, voces alegres, el chirrido de las poleas, el chapoteo de los botes, el olor a pescado fresco y a café caliente, estaba extrañamente silencioso. Las pocas barcas que se atrevieron a zarpar se deslizaron sobre el agua con una quietud fantasmal, sus motores ronroneando un lamento bajo, casi inaudible contra el creciente bramido del viento. Vi la Perla, la barca de Mateo, una silueta oscura y solitaria contra el lienzo gris del amanecer. La vi alejarse, llevando consigo no solo a Mateo y a su tripulación, sino también a un pequeño Santiago, cuya figura menuda se distinguía apenas en la proa, aferrado con las dos manos a una cuerda, con la mirada fija en el horizonte incierto. Mi corazón se encogió. Mientras las barcas se hacían a la mar, las mujeres del pueblo, como un rebaño guiado por un instinto antiguo y profundo, comenzaron a congregarse en la iglesia. No hubo necesidad de convocar a nadie. La urgencia del momento era una llamada más potente que cualquier campana. Entraban en silencio, una tras otra, sus rebozos cubriendo sus cabezas, sus rostros marcados por la preocupación, pero también por una determinación inquebrantable. La capilla, que a esa hora de la madrugada solía estar vacía, se llenó rápidamente con una presencia sólida, con la fuerza silenciosa de la fe colectiva. Las vi sentarse en las bancas, encorvadas pero con los hombros firmes. Algunas encendieron velas, pequeñas llamaradas que danzaban y proyectaban sombras largas y fantasmagóricas en las paredes. Un juego de luces y sombras que parecía reflejar la fragilidad de la esperanza frente a la inmensidad del peligro. Las demás simplemente sacaron sus rosarios, cuentas de madera gastadas por el uso, medallas deslustradas por el tacto de miles de oraciones. Y entonces el murmullo comenzó. No era un murmullo audible en su individualidad, sino una corriente subterránea, un sonido colectivo y etéreo que llenaba el espacio. Cientos de cuentas deslizándose entre los dedos, el suave crujido de la madera, el tenue repiqueteo del metal. Y con cada cuenta, un «Dios te salve María», repetido en un unísono que no necesitaba ser coordinado. Una letanía que brotaba de lo más profundo del alma. Era una sinfonía de súplicas, una manta tejida con hilos de fe y amor maternal, una barrera invisible que buscaban alzar contra la inminente furia del cielo y del mar. Elena, por supuesto, estaba allí. La encontré arrodillada en la primera banca, con la espalda recta a pesar del peso de la angustia. Se aferraba a un crucifijo pequeño y antiguo, un trozo de madera desgastada que parecía haber absorbido el dolor de generaciones de mujeres de pescadores. Sus nudillos estaban blancos, su rostro era un mapa de preocupación y de una fe desesperada, pero no rendida. Sus labios se movían sin cesar, susurrando las oraciones con una intensidad que casi podía tocarse. Su voz, aunque apenas un hilo, se mezclaba con el murmullo general, pero yo sabía que su oración era la más ardiente de todas, un fuego que ardía en el altar de su corazón por su esposo y su hijo. Me arrodillé junto a ella, en silencio, y comencé a rezar mi propio rosario. Sentía el peso de mi responsabilidad pastoral, el dolor compartido de mi comunidad. Podía sentir el frío que se colaba por las grietas de la iglesia, el creciente aullido del viento afuera, el presagio ominoso que nos envolvía. Pero dentro, en la penumbra de la capilla, había una fuerza inquebrantable, una paz extraña que brotaba de la unidad de la oración. Pensaba en las historias de la Biblia, en los apóstoles en la barca, en Jesús que calmó la tempestad. ¿Tendría nuestro pequeño pueblo, nuestra humilde fe, el poder de mover al cielo? ¿Sería suficiente nuestra plegaria para apaciguar la furia que se cernía sobre nosotros? No lo sabía, pero sabía que era lo único que teníamos. Era nuestra última esperanza, nuestro último recurso.
En aquel murmullo colectivo, en el movimiento incesante de aquellas cuentas, en el rostro de cada una de esas mujeres, veía la esencia de Puerto Esperanza. Un pueblo de sal y de fe. Un pueblo que sabía que, al final, todo estaba en manos de Dios. Y la tormenta, la tormenta ya estaba sobre nosotros, a punto de desatarse. La tormenta. La tormenta no se hizo esperar. Había sido anunciada con el murmullo de los vientos que, días antes, ya traían el olor a sal y a presagio. El cielo, que había ostentado un azul infinito, comenzó a teñirse de un gris plomizo, un color de vieja herrumbre que asfixiaba el horizonte. Como un lobo hambriento que acecha a su presa, la furia se había ido revelando, rugiendo en la distancia con una promesa oscura que nos envolvía en una manta de inquietud palpable. Sentíamos el cambio en el aire, esa densidad húmeda que anticipa la descarga, una especie de electricidad latente que erizaba la piel y ponía los nervios a flor de piel, incluso antes de que la primera gota cayera. Los pájaros se habían aquietado, los perros buscaban refugio, y el silencio antes de la tempestad era más elocuente que cualquier aviso. Pero dentro, en la penumbra acogedora de la capilla, había una fuerza inquebrantable que resistía el avance de esa oscuridad exterior. Una paz extraña, casi milagrosa, brotaba de la unidad de la oración, como un manantial oculto en el corazón de la tierra. Las velas danzaban, proyectando sombras largas y temblorosas sobre las paredes encaladas, sobre las antiguas imágenes de santos con sus ojos compasivos. El aire olía a cera quemada, a incienso rancio y a la humedad salina que ya comenzaba a filtrarse por las grietas más antiguas del edificio. Una mezcla que para mí era el perfume de la fe de un pueblo. Pensaba en las historias de la Biblia, en los apóstoles asustados en la barca, con las olas amenazando con devorarlos, y en Jesús, sereno y confiado, extendiendo su mano para calmar la tempestad con una sola palabra. ¿Tendría nuestro pequeño pueblo, nuestra humilde fe, la fe de estas mujeres que ahora me rodeaban, el poder de mover al cielo? ¿Sería suficiente nuestra plegaria para apaciguar la furia que se cernía sobre nosotros con tal saña? Una furia que parecía capaz de borrarlo todo de la faz de la tierra. No lo sabía con la certeza que un hombre de fe debería poseer, no con esa convicción inamovible que a veces se espera de un sacerdote, pero sabía, con la misma certeza con que respiro, que era lo único que teníamos. Era nuestra última esperanza, nuestro último recurso, la única arma que poseíamos contra la desolación que ya golpeaba a nuestras puertas. En aquel murmullo colectivo, que era como el susurro de las olas regresando a la orilla, en el movimiento incesante y rítmico de aquellas cuentas de rosario que se deslizaban entre dedos nerviosos, en el rostro de cada una de esas mujeres, que eran el alma misma de Puerto Esperanza, veía la esencia de nuestro pueblo, un pueblo tejido con redes de pesca, sí, pero también con hilos de sal y de una fe tan profunda como el océano que le da sustento, y a veces dolor. Un pueblo que, en lo más hondo de su ser, sabía que, al final, todo, absolutamente todo, estaba en las manos de Dios. Y esa certeza, por frágil que pareciera en este momento de prueba, era un ancla para sus almas. Y la tormenta, la tormenta ya estaba sobre nosotros, a punto de desatarse con una furia incontenible. No fue un presagio que se cumplió lentamente, permitiéndonos acostumbrarnos a su avance, como otras veces. No, fue una irrupción brutal, casi instantánea, un cortejo de caos que llegó sin previo aviso. El aire, que momentos antes había estado cargado de la humedad salina de la espera, de la ansiedad contenida, se rasgó de pronto con un aullido gutural, un rugido que no era de animal sino de elementos desatados, un sonido que te congelaba la sangre en las venas. El viento, que hasta entonces había sido solo un murmullo amenazante, una advertencia, se convirtió en una bestia desatada, un látigo invisible de fuerza ciclónica que azotaba sin piedad todo a su paso. Las palmeras que se doblaban hasta casi tocar el suelo, los botes amarrados que crujían con una queja de muerte, las casas que se tambaleaban bajo el embate. Las primeras gotas, grandes y pesadas como lágrimas de un cielo afligido por su propia ira, se convirtieron en un diluvio en cuestión de segundos, un torrente que golpeaba los techos de teja con la furia de 1000 tambores africanos, un redoble ensordecedor que ahogaba cualquier otro sonido, cualquier otro pensamiento. Desde la quietud relativa de la sacristía, donde me encontraba preparándome para unir mi voz a las oraciones del Santo Rosario, que ya elevaban las mujeres en la nave central, percibí el primer estruendo que no era de trueno, aunque el trueno ya retumbaba en lo alto. Era el mar, el océano, nuestro benefactor y nuestro verdugo, el que nos alimentaba y el que se llevaba a nuestros hombres, se había levantado en su cólera más primordial. Lo sentía en mis entrañas, un clamor ancestral que venía de las profundidades. Las olas que usualmente lamían la playa con la suave cadencia de un amante que acaricia, que susurraban promesas de abundancia,
Ahora se estrellaban contra la costa con una fuerza que hacía vibrar los cimientos de la iglesia, que hacía temblar la tierra bajo mis pies. Cada impacto era un golpe seco, resonante, que penetraba hasta los huesos, haciendo que la gente en la nave central se encogiera, no solo por el miedo a lo que veían o escuchaban, sino por la pura potencia de aquello, por la magnitud de una fuerza ante la cual el ser humano es tan frágil. Podía sentir el edificio gemir, las viejas maderas estirarse al límite. No era un simple temporal, como bien lo había pronosticado la voz del radio que ahora se había desvanecido en la estática, dejándonos sordos y ciegos ante el destino de nuestros pescadores. No era un norte más, de esos que conocíamos y a los que nos habíamos acostumbrado. Esto era algo diferente, algo grandioso en su terror, algo bíblico, apocalíptico en su desmesura. Se sentía como una ira primordial, una furia elemental desatada sobre nuestro pequeño rincón del mundo, como si la propia creación se rebelara contra su hacedor, o quizás contra la insignificancia de sus criaturas. La mente volaba a los textos sagrados, a las plagas de Egipto, al diluvio universal, a la destrucción de Nínive, y uno se preguntaba qué pecado habíamos cometido para merecer tal castigo. O si, más allá del castigo, era simplemente la inmensurable y aterradora magnificencia de Dios manifestada en la naturaleza indomable, las ventanas de la iglesia que por tantos años habían resistido innumerables embates de vientos y mareas, temblaban ahora con una fragilidad inquietante, como si fueran de papel. Los vitrales con sus figuras de santos y mártires, de San Pedro con sus redes y la Virgen de Guadalupe con su manto estrellado, parecían parpadear bajo los incesantes relámpagos que pintaban el cielo de un blanco fantasmagórico antes de devolverlo a la oscuridad más profunda, una oscuridad tan densa que parecía palpable. Esas figuras de cristal, símbolos de la fe inquebrantable, se contorsionaban y distorsionaban con cada destello, como si también ellas estuvieran siendo probadas por la furia celestial. Sus rostros impasibles, ahora espectrales. Salí de la sacristía para unirme a mi rebaño, sintiendo el peso de cada paso. El aire en la nave central era aún más denso, cargado de miedo, de la respiración contenida de la gente. Las mujeres que antes rezaban con una esperanza titubeante, con el susurro de una fe que aún buscaba su confirmación, ahora se aferraban a sus rosarios con una desesperación visible, con la fuerza de quien se agarra a un salvavidas en medio de la vorágine. Sus labios seguían moviéndose, sí, pero el murmullo colectivo, esa suave sinfonía de súplicas, había sido completamente ahogado por el clamor de la tormenta, por el rugido del viento y el bramido del mar que se colaba por cada rendija. Sus voces se habían transformado en susurros inaudibles, en plegarias que parecían morir en el aire antes de poder alzarse por encima del estruendo, asfixiadas por la magnitud del caos. La penumbra de la iglesia, antes un santuario sereno, un refugio de paz, ahora se sentía como una cueva asediada, un último refugio precario ante el asalto implacable de los elementos. Los viejos bancos de madera crujían, el techo gemía, las paredes temblaban. Nos sentíamos pequeños, vulnerables, como si la casa de Dios misma pudiera ser devorada por la bestia que rugía afuera. Me acerqué al altar, mi propio corazón latiendo con una cadencia que era una mezcla de deber pastoral, de la necesidad de mostrar fortaleza y el temor humano que se cuela, por más que uno lo combata, incluso en el alma más adiestrada en la fe. Sentía el frío húmedo calar mis vestiduras, pero era el frío de la incertidumbre, de la impotencia, lo que más me helaba. La vista desde el umbral de la iglesia era aterradora. Un espectáculo dantesco. Las olas, como monstruos líquidos de espuma blanca, con crestas negras y profundas, devoraban la playa con una voracidad insaciable, tragándose la arena, los botes varados que se retorcían como astillas, y escalando la tierra como si buscaran reclamarla para sí, arrastrando a su paso todo lo que encontraban. El malecón, esa barrera robusta que nos separaba de la furia inmensa del mar, era golpeado sin piedad, y cada embate hacía que la estructura misma gimiera con un lamento metálico, que vibrara la tierra bajo nuestros pies como si un gigante golpeara desde las profundidades. Podía jurar que escuchaba el crujido de la madera que se desgarraba, el gemido del concreto que se fisuraba bajo la presión implacable de la naturaleza, y la comunicación, ese hilo tenue, casi invisible, que nos unía a nuestros hombres en el mar. A Mateo y a Santiago, a los otros padres, esposos, hijos, fue lo primero que se cortó. Recuerdo los últimos segundos, las últimas voces entrecortadas, las interferencias que se volvieron más fuertes que las palabras, más ásperas que la propia estática, hasta que solo quedó un crepitar hueco, un sonido desolador que anunciaba lo peor, el adiós no pronunciado, la confirmación de la incomunicación y el desamparo. Las miradas de los presentes se encontraron en una confirmación tácita, dolorosa, de que estábamos solos.
que nuestros pescadores estaban solos, a merced de una tempestad que ni siquiera permitía que sus lamentos llegaran a tierra, que sus voces pudieran atravesar el velo de la furia. El silencio del radio fue más atronador que el rugido del viento, un presagio de desastre que se instaló en el centro mismo de nuestras almas, anidando allí como una enfermedad incurable. El pueblo entero se sumió en una vigilia de terror. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, ahora estaban desiertas, barridas por el viento. Ya no había ruido, solo el implacable ulular del viento que aullaba como 1000 demonios y el rugir ensordecedor del mar que parecía querer tragarnos enteros. Las luces se habían ido, y la oscuridad, espesa y pegajosa como el alquitrán, se había adueñado de cada rincón, rota solo por los destellos intermitentes de los relámpagos, que ofrecían vislumbres fugaces de la devastación que se desataba afuera, creando imágenes fantasmagóricas de árboles caídos y olas gigantescas. La gente se amontonaba en sus casas, algunos en la iglesia, sus rostros iluminados por las parpadeantes llamas de las velas, creando sombras danzantes que aumentaban la sensación de irrealidad, de pesadilla, como si estuviéramos en un escenario teatral del fin del mundo. No había sueño, no había reposo, solo la espera, la angustiosa, la interminable espera de una noticia que nadie quería recibir, pero que todos presentían. Mis ojos, de forma natural, casi por reflejo, buscaron a Elena. Estaba en la primera banca, como siempre, su lugar inamovible, pero hoy no era la Elena de siempre, la mujer de fe serena y sonrisa apacible. No había esa serenidad que solía emanar de ella incluso en los momentos más difíciles, esa fortaleza silenciosa que a tantos había consolado. Su rostro era un mapa de angustia, cada arruga una grieta abierta por la preocupación más profunda, sus ojos hinchados y enrojecidos de un llanto que, aunque no se escuchaba, era palpable. Sus manos, que normalmente sostenían su rosario con la gracia casi etérea de una bailarina, ahora se aferraban al crucifijo que llevaba al cuello con una fuerza desesperada. Sus nudillos blancos, sus dedos crispados alrededor de la figura de Cristo crucificado, como si de la madera misma pudiera extraer la fuerza, la esperanza, la vida que se le escapaba entre los dedos. Sus ojos no miraban el altar, miraban el crucifijo en sus manos, buscando en el sufrimiento de él un eco de su propio dolor, una promesa de intercesión. No lloraba en voz alta, no gemía, no se lamentaba con alaridos. Su sufrimiento era una cosa silenciosa y profunda, un mar de dolor que se arremolinaba dentro de ella, tan inmenso y furioso como el que se desataba afuera. Ver a Elena así me dolió profundamente, me traspasó el alma. Ella, pilar de fe y fortaleza para tantos, ahora estaba al borde del abismo, su propia fe tambaleándose. Y Mateo, su esposo, ese hombre endurecido por la tragedia de su pasado y por su propia incredulidad. Y Santiago, su hijo, el monaguillo de corazón puro que había sido arrastrado a la tormenta por la tosudez de su padre. Mi mente no podía dejar de volver a ellos, a la imagen de esa pequeña barca, la perla, lanzada al capricho de las olas gigantes, una cáscara de nuez en el infierno. Imaginaba a Santiago, con su fe sencilla, sus ojos asustados, aferrándose a su padre, un padre que en su orgullo había desafiado no solo al mar, sino a Dios mismo. La culpa de no haber podido detenerlos, de no haber sabido qué decir, me oprimía el pecho. Incluso yo, en la quietud de la sacristía, en los breves momentos en que me retiraba para buscar en la soledad una respuesta, una guía, sentí que mi propia fe era puesta a prueba por la magnitud de aquella furia. Mi fe, que había sido el ancla de mi vida, el faro que me guiaba a través de las dudas y las penas de mi rebaño, ahora se sentía como una vela diminuta parpadeando en medio de un huracán, amenazada por el más leve soplo del viento. ¿Podía realmente un Dios de amor permitir tal devastación, tal sufrimiento? ¿Por qué la furia de los elementos se ensañaba con tanta crueldad contra aquellos que solo buscaban su sustento, contra aquellos que ya habían conocido tanto dolor? Miraba el sagrario, la pequeña luz roja que indicaba la presencia real de nuestro Señor, y me preguntaba, ¿estaba Él allí, en medio de esta tormenta, escuchando nuestros ruegos, nuestros gritos desesperados? ¿O la inmensidad del caos era tal que ni siquiera la oración más sincera, el grito más desgarrador, podía atravesar el estruendo ensordecedor, para alcanzar un cielo que parecía haberse cerrado a nuestros lamentos? Sentía el peso de mi responsabilidad pastoral como una losa sobre mis hombros, la carga de ser el hombre de Dios en un momento en que Dios parecía tan distante, tan inaccesible, como si nos hubiera abandonado a nuestra suerte. Las palabras de consuelo se me antojaban vacías, los sermones, huecos, como cáscaras sin fruta. ¿Cómo podía hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando la creación misma estaba en guerra, cuando el océano parecía clamar por almas, exigiendo su cuota de vida? ¿Cómo sostener la esperanza cuando todo a nuestro alrededor gritaba desesperación? La noche avanzó, lenta, interminable.
Las horas se arrastraban como siglos, cada minuto una eternidad de tormento, marcada por el incesante rugido del viento y el mar. El viento no cesaba, el mar no se calmaba, era una furia implacable, un martillo constante golpeando la vida, la esperanza, machacando cualquier vestigio de optimismo. Mis ojos se posaban en los rostros de mi gente, en los que veía la resignación luchando contra un hálito tenue de esperanza, una lucha desigual que se libraba en lo más íntimo de sus expresiones. ¿Cómo podían resistir? ¿Cómo podíamos resistir? La iglesia, nuestro refugio, vibraba con cada embate del viento y el agua. Las tejas crepitaban, el agua se filtraba por rendijas insospechadas, formando pequeños charcos en el suelo de piedra, un testimonio de la furia que nos asediaba. Pero nadie se movía. Permanecían allí, arrodillados, sentados, de pie, unidos por el miedo y por la débil promesa de una presencia divina que se sentía tan esquiva, tan lejana, tan cuestionable en ese momento de oscuridad. Me senté en la primera banca, no lejos de Elena, y recé. Recé con una intensidad que pocas veces había experimentado en mi vida sacerdotal, no con palabras elocuentes o teológicas, no con fórmulas aprendidas, sino con un grito silencioso que venía de lo más profundo de mi ser, un ruego desgarrador que clamaba por una señal, por una intervención divina, por la más mínima chispa de luz en aquella oscuridad abrumadora que nos envolvía. Y en ese silencio que se formó entre los truenos y los aullidos del viento, en el momento en que mi propia fe se sentía más pequeña y vulnerable que nunca, me preguntaba si había alguna oración lo suficientemente potente para perforar la barrera de ese estruendo ensordecedor, para alcanzar un cielo que parecía haberse cerrado a nuestros lamentos, que nos había olvidado. La tormenta no era solo un fenómeno meteorológico, era una prueba, un abismo ante el cual la humanidad se encontraba desnuda, indefensa, confrontada con su propia finitud, con su propia insignificancia, y en el corazón de aquella furia, sentía que la esperanza, como un último aliento, comenzaba a desvanecerse, disolviéndose en la negrura de la noche. La noche cayó sobre Puerto Esperanza como un sudario espeso y sin estrellas, un manto gélido que no trajo el consuelo habitual de la oscuridad, sino la certeza helada de la desesperanza. El último rayo de crepúsculo se había desvanecido hacía horas, llevándose consigo la última brizna de esperanza visible en el horizonte. Ahora, el único color que dominaba el mundo era el negro azabache de un cielo enfurecido, salpicado no de astros, sino de una lluvia implacable que golpeaba los techos y las ventanas de la capilla con la furia de 1000 tambores. Sentía el frío colarse por las rendijas de las puertas, deslizarse por las paredes de piedra, un escalofrío que no solo era físico, sino que parecía helar el alma misma. Las horas habían pasado arrastrándose, cada minuto un peso insoportable sobre nuestros hombros, una losa que se hacía más pesada con cada latido del corazón colectivo, con cada golpe de ola contra el malecón, que resonaba en el interior de la capilla como un puño gigante golpeando una puerta inmensa, con cada aullido del viento que parecía desgarrar el tejido mismo del cielo y la tierra. La convicción de que los pescadores estaban perdidos se clavaba más hondo en nuestros corazones. Ya nadie murmuraba palabras de aliento. El silencio en la capilla no era de paz, sino un lamento colectivo, una resignación muda y densa, infinitamente más desgarradora que cualquier grito, porque era el sonido del espíritu roto. La pequeña capilla, nuestro refugio de siempre, nuestro santuario de consuelo y esperanza, se había transformado en un santuario de la aflicción. Las pocas velas que ardían en el altar y en los nichos de los santos apenas lograban disipar las sombras que danzaban en los rincones con movimientos espectrales, haciendo que las figuras devotas, la Virgen María, San Pedro, el Cristo crucificado, parecieran llorar con nosotros, sus rostros de yeso y madera transfigurados por el parpadeo en expresiones de infinita compasión. Sus ojos, en la penumbra, parecían húmedos. El aire que solía vibrar con el salitre del mar y la promesa de un nuevo día, ahora olía a cera quemada, a humedad penetrante y sobre todo a dolor. Un dolor tan palpable que casi podía saborearse, denso y amargo. Podía oír los sollozos contenidos, reprimidos por el respeto al lugar y al momento, pero audibles en su angustia. El leve crujir de las bancas bajo el peso de la angustia parecía suspirar con cada alma que las ocupaba. El roce de rosarios que ya no se movían con la urgencia de la súplica ferviente, sino con la inercia de la costumbre, un consuelo vacío, una oración mecánica desprovista de la chispa de la fe activa. Se movían entre dedos pálidos, casi inertes, como si la esperanza misma se hubiera agotado. Elena, la esposa de Mateo, seguía arrodillada en la primera banca, un espectro de su ser, su silueta diluida por las sombras. La había observado desde hacía horas. Era como si el alma hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo la cáscara de una mujer consumida por la espera.
Sus nudillos, blancos como la espuma del mar, apretaban un crucifijo de madera de olivo tan gastado por el uso como su propia fe en esos momentos de oscuridad. El madero era suave al tacto por el roce de tantas manos, pero ahora parecía una extensión de su propia rigidez. Su rostro, surcado por las lágrimas secas que habían dejado caminos salados sobre su piel tensa, era un mapa de tormento, cada arruga una historia de súplica y cada mancha una marca de dolor. Ya no rogaba, se había quedado sin palabras, sin fuerzas, sin aliento, su voz interna ahogada por el rugido incesante de la tormenta. Solo el silencio se atrevía a habitarla, un silencio que hablaba de un vacío inmenso, de un espacio donde antes residía la esperanza, y ahora solo quedaba la desesperación desnuda. A su lado, otras mujeres, algunas con los ojos hinchados por el llanto reciente, el rastro de lágrimas aún fresco en sus mejillas, otras con la mirada perdida en un punto más allá del altar, más allá de la realidad presente. Compartían su agonía en un tapiz silencioso de sufrimiento. Sus cuerpos, encorvados por la tensión y el agotamiento, parecían encogerse bajo el peso de la incertidumbre. Algunas se aferraban a las manos de sus vecinas, buscando en el tacto un eco de la humanidad que la tormenta amenazaba con devorar. Los niños, ajenos a la magnitud de la tragedia que se cernía sobre sus pequeñas vidas, dormían acurrucados en los regazos de sus madres o en mantas extendidas en el suelo, sus sueños quizás poblados por el estruendo amortiguado de la tormenta, por la sombra de un padre que quizás no regresaría. Su inocencia era un contraste doloroso con la desesperación adulta, un recordatorio de lo mucho que se estaba perdiendo, de lo mucho que estaba en juego. Yo, el padre Miguel, sentía el peso de cada una de esas almas sobre mis hombros, un fardo invisible pero aplastante. No era solo su guía espiritual, era su consuelo, su fortaleza, y en ese momento me sentía vacilante. Mi propia fe, aunque profunda y arraigada por décadas de servicio y oración, no era inmune a la corrosión del terror que se filtraba en el aire y en mi propio corazón. Había rezado incontables veces en momentos de crisis, en lechos de muerte, en partos difíciles, en la agonía de las enfermedades, pero esta vez, la magnitud de la furia que se desataba afuera, la potencia de las olas y el viento, parecía aplastar cualquier intento de elevación espiritual. Me sentía pequeño, un mero hombre de carne y hueso, con mis propios miedos y mis propias dudas, frente a la inmensidad de una fuerza desatada que no reconocía súplicas, que no escuchaba ruegos. ¿Qué palabras podía ofrecerles? Qué consuelo cuando yo mismo sentía el frío abrazo de la desesperanza ciñéndose a mi propio pecho. La imagen de Mateo, con su rostro endurecido por los años de mar y amargura, y la de su joven hijo Santiago, con esa mirada pura que siempre me recordaba la fragilidad de la vida, lanzados al mar embravecido, se repetía en mi mente, un bucle de desolación. Veía las barcas bamboleándose, el agua furiosa engullendo las tablas, los rostros de los hombres desfigurados por el miedo y el frío. Me dolía profundamente la posibilidad de que Santiago, mi joven monaguillo, el más devoto de los dos, se hubiera perdido por la obstinación de su padre, por su desafío a Dios y al mar. Mis propias rodillas, acostumbradas a la penitencia, parecían ahora más débiles, temblorosas. Fue en ese instante, en la quietud de mi propio desamparo, en el eco de mi impotencia, cuando una voz, no audible pero sí nítida y resonante en lo más profundo de mi ser, como una campana sonando en la oscuridad de una gruta, me recordó el verdadero propósito de nuestra fe. No era una fe para los momentos de bonanza, cuando el sol brilla y el mar está en calma. No era un refugio para evitar la tormenta, para evadir el dolor, sino el ancla inamovible para no ser arrastrados por ella, para no naufragar en la desesperación. Comprendí, con una claridad que me atravesó hasta los huesos, que no podíamos seguir rezando desde el miedo, desde la demanda desesperada de un resultado específico, que los hombres regresaran, que la tormenta cesara, sino desde la confianza absoluta, la entrega incondicional a la voluntad divina. No se trataba de torcer la mano de Dios, sino de abandonarse a su abrazo. Esta revelación no fue un destello cegador, sino una calma profunda que se fue asentando en mi espíritu, como el agua que se asienta tras una ráfaga de viento. Era una fe más madura, más pura, más dolorosa quizás, pero infinitamente más fuerte. Con esa renovada determinación me puse de pie, sintiendo el crujido de mis viejos huesos que protestaban, pero con una fuerza que me venía de no sé dónde, quizás de la misma fuente inagotable de nuestra fe. La calma que había sentido internamente empezó a irradiarse, tenue al principio, pero creciendo con cada paso que daba hacia el altar. Mis ojos recorrieron los rostros sombríos de mi gente, sus almas heridas expuestas en la penumbra. Eran como barcos desvencijados esperando el naufragio, y mi deber era recordarles que incluso en el abismo había un capitán. «Hermanos, hijas mías», dije, mi voz ronca por la tensión y el silencio prolongado, pero firme.
intentando proyectar una calma que, si bien no sentía del todo en mis nervios, sí brotaba de mi corazón ahora apaciguado. La noche es larga y el mar cruel. Nuestros corazones están deshechos y es natural. Hemos rogado, hemos suplicado, hemos clamado con todas nuestras fuerzas por un milagro, por el retorno de nuestros seres queridos, y en ello no hay pecado, solo amor y angustia. Pero siento que hay algo más que debemos hacer, algo que va más allá de nuestras súplicas por un resultado específico. Hay una forma de orar que va más allá de la petición, que se adentra en el misterio de la fe misma. Hubo un leve murmullo, un movimiento de cabezas que buscaban en mis palabras alguna señal, alguna respuesta que yo mismo había anhelado durante horas. Sus ojos, en la tenue luz de las velas, se fijaron en mí con una mezcla de agotamiento y una frágil curiosidad. Hemos rezado con el miedo a perder, con la angustia de la ausencia, continué, mi voz tomando un tono más pastoral, más íntimo, como si estuviera hablando a cada uno en particular. Y eso está bien, es humano. Dios comprende nuestras debilidades. Pero ahora, les pido algo distinto. Algo que nos eleve por encima de este terror que nos consume. Les pido que hagamos un acto de fe pura, la fe más grande que somos capaces de concebir en medio de esta oscuridad. Les pido que dejemos de rogar por la supervivencia desde el miedo y comencemos a orar con la confianza absoluta de un niño que se dirige a su padre. Silencio. Un silencio denso, cargado de incomprensión y, quizás, de una chispa de una renovada expectación. Podía sentir la pregunta implícita en sus miradas. ¿Cómo se rezaba sin miedo cuando el miedo lo abarcaba todo? Cuando cada ráfaga de viento era un recordatorio de lo que podrían haber perdido. Un niño, cuando pide algo a su padre, no le exige, no le suplica con terror. Simplemente pide sabiendo que su padre lo ama, que hará lo mejor para él, incluso si ese mejor no es lo que el niño espera. Expliqué buscando las palabras más sencillas, más directas, las que pudieran penetrar el escudo de su dolor. Les pido que confiemos en que Dios, nuestro Padre misericordioso, está con ellos en el mar, que Él conoce sus corazones, sus miedos, sus esperanzas, y que Él, en su infinita sabiduría, hará lo que sea su voluntad, no la nuestra. No pedimos que se haga nuestra voluntad, sino la suya. Les pido que abramos nuestros corazones no a la demanda, sino a la entrega total, a la total y absoluta confianza de que Él sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Miré a Elena. Sus ojos, antes vacíos y empañados por lágrimas secas, ahora me miraban con una mezcla de desconcierto y una frágil curiosidad. Una minúscula chispa de algo se había encendido en el abismo de su desesperación. Era apenas perceptible, un temblor en el alma, pero estaba allí. «Vamos a rezar el Santo Rosario», anuncié levantando el crucifijo de mi propio rosario, que se balanceó ligeramente en la penumbra, pero con una intención diferente. Cada «Dios te salve María» no será un ruego desesperado. No será una súplica para que cambie el destino, sino una afirmación de nuestra fe en su voluntad, sea cual sea. Una aceptación, un sí, un hágase en mí según tu palabra, como dijo nuestra Madre Santísima. Comencé el primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Mis palabras resonaron en el silencio, al principio con una leve vacilación, como si mi propia voz tuviera que encontrar su camino a través de la densa atmósfera de la capilla, pero luego con una fuerza que crecía con cada sílaba. Padre nuestro que estás en el cielo. Las primeras respuestas fueron tímidas, casi inaudibles, un eco débil de mi voz, como susurros apenas formados. La comunidad estaba exhausta, sus gargantas apretadas por la aflicción, sus espíritus agotados. Pero persistí. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Poco a poco, las voces se unieron a la mía. Primero, una, apenas un murmullo que se elevaba del silencio. Luego, otra, 1, 2, 5. Era como si cada cuenta del rosario, al ser desgranada entre los dedos, fuera una pequeña piedra lanzada a un estanque de desesperación, creando ondas que, aunque diminutas al principio, rompían lentamente la superficie de la resignación. Cada «Dios te salve, María» era, en verdad, una gota de esperanza, una minúscula luz que se encendía en el inmenso océano de nuestra oscuridad. No disipaba la negrura por completo, pero al menos mostraba un camino, una posibilidad de ver más allá del velo del dolor. Mi mirada se posó de nuevo en Elena. La vi levantar lentamente el rosario que había apretado contra su pecho durante horas, como si fuera lo único que la conectaba con la vida. Sus labios se movieron, al principio con dificultad, como si las palabras se hubieran atascado en su garganta reseca. Luego con una fluidez creciente, siguiendo la cadencia de la oración. No sé si la escuché claramente, o si simplemente la sentí con cada fibra de mi ser, pero su oración había cambiado. Ya no era un lamento tembloroso,
sino un susurro que emanaba de una profundidad de su alma que yo no había visto antes, una fuente de fortaleza que parecía inagotable. Su rostro, aunque aún marcado por el dolor y las huellas de las lágrimas, mostraba ahora una serena determinación, una entrega que era casi heroica, un acto de valor en medio de la más profunda de las batallas espirituales. En cada Padre Nuestro, en cada Ave María, en cada Gloria, sentíamos como una nueva corriente fluía a través de nosotros, no una de alegría desbordante, sino de una paz inquebrantable. No era una negación de la realidad de la tormenta, que seguía aullando y golpeando las paredes de la capilla con furia incansable, haciendo temblar los cimientos mismos del edificio. Era una aceptación de esa realidad, sí, pero acompañada de una fe más grande, una fe que trascendía las circunstancias, que no dependía de lo que pasara afuera, sino de lo que se gestaba dentro de cada corazón. La oración de Elena, en particular, se había convertido en el ancla de nuestra propia flotante fe. Sus ojos cerrados, sus labios moviéndose con la cadencia ancestral del rosario, transmitían una paz extraña, una rendición total que era, paradójicamente, una victoria. Sentía su oración vibrar en el aire, como una melodía sagrada. Hágase tu voluntad. No era una petición para que su esposo regresara, ni para que la tormenta cesara en ese instante. Era una declaración de confianza, una entrega de su amor más profundo, de su miedo más grande, en las manos de Dios. Era la oración más honesta, la más desnuda de todo subterfugio o autoengaño, que jamás había presenciado. No pedía un milagro según su propio deseo, sino que se abría por completo a la voluntad de aquel que, si lo deseaba, podía hacer milagros de una forma que ella ni siquiera podía imaginar. Era un sí a Dios, sin condiciones, sin reservas. Y así, en la penumbra de nuestra capilla, con el rugido incesante de la tormenta envolviéndonos desde el exterior, la comunidad de Puerto Esperanza comenzó a tejer un nuevo tipo de red. No era una red para pescar peces, no, sino una red de oraciones tejidas con hilos de pura fe, de total abandono, de la certeza inquebrantable de que no importaba lo que el mar nos hubiera arrebatado o lo que el cielo nos deparara, no estábamos solos, que nuestro Padre nos sostenía en la palma de su mano, incluso en medio del caos. El miedo no había desaparecido por completo, no era tan ingenuo como para creerlo, pero había sido envuelto, contenido, por una manta de fe que se hacía más densa y cálida con cada misterio que se rezaba, con cada cuenta que se desgranaba entre nuestros dedos. Habíamos pasado de clamar a confiar, de pedir a aceptar, y en esa aceptación, en ese acto de fe pura, se gestaba algo nuevo, algo que aún no podíamos nombrar con palabras humanas, pero que ya podíamos sentir latiendo con una fuerza silenciosa y poderosa en el corazón de nuestra pequeña y tan vulnerable comunidad. Era el pulso de la esperanza, nacida de la entrega. El murmullo de las oraciones se había apagado en la capilla, dejando un eco de paz que, para mí, era casi tan milagroso como cualquier manifestación celestial. Nos habíamos entregado, habíamos confiado, y fue precisamente de esa entrega, de esa rendición a la voluntad divina, de donde brotó la semilla de la historia que cambiaría para siempre el corazón de Puerto Esperanza, y el mío propio, la historia que Mateo me contó, no en el confesionario, sino sentado frente a mí en el banco de la iglesia, con la luz tenue de una vela proyectando sombras danzarinas sobre su rostro transformado. Cada palabra era un tesoro, cada pausa una eternidad, mientras yo, Padre Miguel, escuchaba no solo con mis oídos, sino con el alma, el relato del prodigio. Padre, empezó Mateo, su voz aún ronca por el salitre y el terror, pero ahora suavizada por una reverencia que nunca le había conocido. Esa mañana salimos al mar, como siempre, creyendo que éramos dueños de nuestro destino, yo más que nadie. El Santiago iba conmigo, apretado contra el motor, con los ojos bien abiertos. Le decía que no tuviera miedo, que un poco de viento no era nada, pero la verdad, padre, es que ya sentía el augurio en la sangre. El cielo era un moretón que crecía, y el mar ya no era nuestro amigo. Se había vuelto un monstruo con 1000 bocas sedientas. Recordaba su descripción vívida, casi pictórica. Mateo me contó cómo la perla, su orgullo, su sustento, se convirtió de pronto en una cáscara de nuez, impotente en las garras de la tempestad. El viento aullaba como 1000 demonios desatados. No un viento cualquiera, sino uno que parecía querer arrancar el alma del cuerpo. La lluvia no caía, sino que golpeaba, una cortina impenetrable de agua helada que cegaba y ahogaba. Cada ola era una montaña líquida, y la pequeña embarcación subía y bajaba, crujiendo, gimiendo, bajo una presión insoportable. Los hombres se aferraban a lo que podían, sus rostros desfigurados por el miedo, los gritos ahogados por el estruendo furioso. Mateo, en su dureza, aún intentaba dar órdenes, luchar contra la fuerza indomable de la naturaleza. Pero el mar tenía otros planes, y su furia no conocía límites. De repente, padre,
Fue como si el infierno se abriera bajo nosotros, continuó Mateo, sus ojos fijos en un punto lejano, como si reviviera el momento. Una ola. No era una ola, era un tsunami que nos tragó. Vi su cresta, negra, espumosa, gigantesca, y luego solo fue agua. Agua por todas partes. La perla no pudo. Se levantó, se retorció y se volcó. Nos arrojó a todos como muñecos rotos a las entrañas heladas de aquel abismo. La oscuridad era total. El frío me quemaba los huesos. Luchaba por salir a la superficie, por respirar. Y cuando logré sacar la cabeza, lo primero que busqué fue al Santiago. Lo había visto aferrarse a una cuerda, pero no estaba. La corriente, la oscuridad, lo había tragado. Grité su nombre, Padre. Grité como un animal herido, con la desesperación de un padre que ve lo que más ama ser arrebatado. En ese punto del relato, la voz de Mateo se quebró, y sus ojos se humedecieron. Podía sentir el peso de ese momento en su corazón, incluso al contarlo. Y fue entonces, Padre, en ese instante exacto, cuando vi que mi hijo había desaparecido bajo las olas, cuando sentí que todo lo que era, mi orgullo, mi rencor, mi cinismo contra Dios por haberme quitado a mi padre, todo se hizo añicos. Ya no había tiempo para la amargura, solo quedaba el terror puro, la impotencia absoluta. Y del fondo de mi alma, de ese lugar donde creí que ya no quedaba nada, brotó un nombre que no había pronunciado con fe, con amor, en 20 años. Grité, ¡Jesús! No fue una blasfemia, Padre, no fue un grito de rabia, fue una súplica, la súplica más honesta, más desgarradora, que jamás ha salido de mi boca. Un grito de padre, de pecador, de hombre perdido que solo puede clamar a quien sabe que es más grande que el mar, más grande que la muerte. Y entonces, el milagro. Mateo describió un silencio que no era la ausencia de sonido, sino una presencia palpable, abrumadora. El viento, Padre, dejó de aullar, de golpe, como si una mano invisible lo hubiera amordazado. La lluvia se detuvo en el aire. Las gotas quedaron suspendidas, brillantes, como diamantes, antes de caer lentamente, una por una, como lágrimas de cristal. El mar rugía un momento y al siguiente, en un parpadeo, se calmó. Las olas dejaron de devorarnos. La superficie se hizo lisa, perfecta. Y no me lo va a creer, Padre, pero no es la mentira de un hombre que ha rozado la muerte. De entre las nubes negras, esas nubes que nos habían amenazado con la aniquilación, se abrió una luz. Una luz cálida, dorada, que no quemaba, sino que abrazaba. Y en el centro, clara, tan clara como lo veo a usted ahora mismo, se formó una imagen. Mateo hizo una pausa. Sus ojos ahora brillaban con una luz nueva, una que superaba la memoria del terror. Era su rostro, Padre, el rostro de Cristo. Grande, majestuoso, inconfundible. No era una visión borrosa o confusa. No era una ilusión de la mente. Era Él. Sus ojos nos miraban con una compasión que no merecíamos, con una serenidad que no entendíamos, una barba suave, un cabello que brillaba con esa luz dorada. Cada rasgo era perfecto, lleno de paz, de amor. Nos miraba a nosotros, a los pescadores rotos, perdidos, ahogándonos en la oscuridad, y en su mirada no había juicio, solo una promesa de salvación. Y lo más increíble, Padre, es que el mar, ese mar que nos había volcado, se volvió un espejo perfecto que reflejaba la visión celestial. Podíamos ver su rostro en el cielo y al mismo tiempo, bajo nuestros pies, en la superficie calmada del agua. Era como si Él estuviera allí, en medio de la tormenta, sobre las aguas, como en las Escrituras, y nos dijera, no temas, soy yo. Las palabras de Mateo resonaron en la quietud de la iglesia. Yo sentía un escalofrío de reverencia recorrer mi espina dorsal. Su relato no era solo la descripción de un evento, sino el testimonio de una epifanía, de un alma quebrada que había sido reconstruida en un instante de gracia divina. No había duda en su voz, no había la más mínima vacilación. Era la verdad más profunda que un hombre podía compartir. Él y los otros hombres, flotando en ese mar milagrosamente apaciguado, habían sido testigos de lo inefable. Habían visto el rostro de su Salvador, no en la quietud de un sagrario, sino en el corazón mismo de la furia, cuando toda esperanza humana se había desvanecido. Y ese rostro, lleno de compasión y serenidad, les había devuelto la vida, no solo a sus cuerpos, sino a sus almas heridas. La tempestad, que había parecido la furia de Dios, se había transformado en el lienzo de su misericordia infinita. Yo sentía un escalofrío de reverencia recorrer mi espina dorsal.
Su relato no era solo la descripción de un evento, sino el testimonio de una epifanía, de un alma quebrada que había sido reconstruida en un instante de gracia divina. No había duda en su voz, no había la más mínima vacilación. Era la verdad más profunda que un hombre podía compartir. Él y los otros hombres, flotando en ese mar milagrosamente apaciguado, habían sido testigos de lo inefable. Habían visto el rostro de su Salvador, no en la quietud de un sagrario, sino en el corazón mismo de la furia, cuando toda esperanza humana se había desvanecido. Y ese rostro, lleno de compasión y serenidad, les había devuelto la vida, no solo a sus cuerpos, sino a sus almas heridas. La tempestad, que había parecido la furia de Dios, se había transformado en el lienzo de su misericordia infinita. Mateo me aseguró que la visión no fue un relámpago fugaz, un mero espejismo de la mente angustiada por el terror. No fue un parpadeo, Padre, me dijo con voz ahora más firme, aunque aún teñida de asombro. Fue como si el tiempo mismo se hubiese rendido a su presencia. Cada uno de nosotros, flotando en la inmensidad, pudo beber de aquella imagen, grabarla no solo en los ojos, sino en la profundidad de nuestras almas. Era un rostro que no juzgaba, Padre, sino que comprendía, que amaba. Sentimos su paz, una paz que ahogó todo el miedo y la amargura acumulada en mí por años. Era una quietud que venía de otro mundo, una promesa de que no estábamos solos, ni lo estaríamos nunca más, sin importar cuán grandes fueran las tormentas que nos acecharan. Y pude ver en sus ojos, antes tan duros y desconfiados, un brillo de vulnerabilidad y fe naciente, como el rocío sobre la tierra sedienta. Y tan suavemente como había aparecido, el rostro comenzó a difuminarse, no como una pintura borrada por el agua, sino como una nube que se deshace lentamente en el cielo. La luz dorada se retrajo, no con un adiós abrupto, sino con una suave transición, dejando tras de sí una lluvia mansa, como un rocío bendito, y un mar que, milagrosamente, se había vuelto navegable. El estruendo había sido reemplazado por un silencio casi irreverente, y la furia del viento, por una brisa ligera que acariciaba la superficie del mar, como una mano consoladora. Era un cambio tan radical, tan absoluto, que parecía que el mundo mismo había sido purificado por la visión. Fue entonces cuando, en medio de ese mar de plata líquida, vieron los restos de su barca, la Perla. Y aquí viene otro pequeño milagro dentro del grande. La barca, volcada y destrozada por la colosal ola, ahora flotaba, volteada con su quilla hacia abajo, sus redes y aparejos aún atados, como si una mano invisible la hubiese enderezado y sostenido con delicadeza. El impacto de la ola había sido brutal, había fragmentado la madera, pero los restos se mantenían unidos por alguna fuerza inexplicable, flotando tercamente. Los hombres, aún atónitos por la visión que acababan de presenciar, no se atrevieron a hablar, solo intercambiaron miradas llenas de una asombrosa nueva comprensión. Con una coordinación silenciosa se aferraron a ella. Se subieron a lo que quedaba de la embarcación y, utilizando sus manos y los remos rotos, comenzaron a remar hacia la costa. El viaje de regreso a Puerto Esperanza no fue el de hombres que habían escapado por poco de las garras de la muerte, sino el de apóstoles modernos que regresaban de un encuentro con lo divino. Habían partido como pescadores, arriesgando sus vidas por un sustento. Regresaban como testigos, cargando una verdad que superaba cualquier tesoro material. No había queja ni reproche por lo perdido. Solo un sobrecogimiento silencioso. Habían visto más allá del velo de lo tangible, y eso les había cambiado para siempre. Sus corazones ya no latían con el miedo del hombre frente a la inmensidad, sino con la serena certeza del hijo que ha sentido la presencia de su padre. La fe ya no era una palabra vacía, o un ruego ocasional. Era la brújula que ahora guiaba cada latido. Y así, con las primeras luces del amanecer, la perla, o lo que quedaba de ella, apareció en el horizonte, deslizándose sobre un mar manso que parecía guardar un secreto sagrado. Al atracar en el malecón, antes incluso de que las redes pudieran ser aseguradas, Mateo saltó a tierra. Sus pies, que tantas veces habían pisado la arena con la pesadez de la amargura, ahora volaban. No buscaba el abrazo de Elena, ni el calor de su hogar, aunque su corazón sin duda anhelaba a su familia. Su primer destino, con una necesidad que trascendía cualquier otra, fue la parroquia. Corrió, Padre, como si un fuego divino lo impulsara. Un fuego que había purificado 20 años de resentimiento y desilusión. 20 años de silencio para con Dios. Entró a la iglesia empapado, con los ojos desorbitados por algo más que el terror de la tormenta, y se arrodilló temblando ante el altar. Era Mateo, el pescador más testarudo y cínico de Puerto Esperanza. Un hombre que no había pisado la iglesia en 20 años, desde que el mar le arrebató a su padre. Pero el hombre que se arrodillaba ahora no era el mismo. Había muerto en el mar, sí, pero no ahogado por las aguas, sino por su propia incredulidad, y había renacido bajo la mirada de Cristo.
Detrás de él, el resto de los pescadores entraban en silencio, con la misma mirada de asombro y reverencia. Afuera, la peor tormenta del siglo seguía azotando la costa con sus coletazos finales, pero dentro de la iglesia el tiempo se había detenido. Mateo me miró y con la voz quebrada me dijo: «Padre, lo vimos su rostro en la tormenta». La contradicción del inicio de esta historia quedaba resuelta. Su confesión no era la de un sobreviviente agradecido, sino la de un hombre que había muerto a su viejo yo y había renacido en la gracia. El milagro no había sido salvar su cuerpo de la tempestad, sino resucitar su alma de las profundidades de su propia incredulidad. Había regresado de la noche, no solo para dar testimonio del poder de Dios, sino para proclamar la promesa de que la esperanza nunca se ahoga, incluso en las tormentas más feroces de la vida. El fuego que había purificado su alma, Padre, era el fuego de un amor que él nunca pensó que existiera, un amor que había encontrado de la manera más insólita, en el corazón mismo de la furia desatada de Dios. Puerto Esperanza ya nunca fue el mismo. Aquel día, cuando la perla regresó del abismo, no solo trajo de vuelta a sus hombres, sino que desató una oleada de fe que transformó el tejido mismo de nuestro pequeño pueblo. La historia de Mateo, de cómo había visto el rostro de Cristo en medio de la tormenta, no fue un secreto susurrado, sino un testimonio proclamado desde cada balcón, en cada red reparada y en cada cena familiar. Él, el hombre más cínico y endurecido por la sal del mar y la amargura del alma, se convirtió en el pilar de nuestra comunidad. Su risa se hizo más frecuente, sus ojos brillaban con una luz que antes no conocía, y su presencia, antes distante, ahora era un ancla para todos. El milagro no se quedó solo en Puerto Esperanza, se extendió como las mareas, fortaleciendo la fe de la región entera. La barca Perla, reparada y bautizada de nuevo, navegaba con un propósito distinto, llevando en sus velas no solo pescado, sino la historia viva del amor de Dios. Mateo, con Santiago a su lado, ahora era el primero en ofrecer ayuda, el más diligente en la iglesia, y su historia, un recordatorio viviente del poder de un solo grito de fe en la oscuridad más profunda. Desde mi púlpito, semanas después, con el mar en calma como un lienzo azul y el sol bañando la parroquia, reflexioné sobre el evento. Dios no siempre calma las tormentas de nuestra vida terrenal, mis amados feligreses. A veces, las olas seguirán azotándonos, el viento seguirá aullando y la oscuridad querrá consumirnos. Pero lo que el Señor nos ha demostrado, con una claridad innegable en aquella noche de furia, es que incluso en medio de la tempestad más ciega, si nos atrevemos a levantar la vista y clamar su nombre, Él puede revelarnos su rostro. Él puede hacernos sentir su presencia, no como un escape del dolor, sino como la certeza de que no estamos solos. Nuestro pequeño pueblo, que una vez fue solo un refugio de pescadores, una morada de sal y redes, aprendió que la fe no es la ausencia de la tormenta, sino la certeza de que no la enfrentamos solos, que incluso en la noche más oscura, la luz de su amor nos abraza. Y por eso, nuestro hogar, que siempre se llamó Puerto Esperanza, se convirtió verdaderamente en lo que su nombre prometía, un verdadero puerto de la esperanza, donde el milagro de la fe renacida es el faro que guía a todos los marineros de la vida.